Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Nos acompañan desde hace mínimo 15.000 años. Los animales son parte de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y algunos de ellos se han realizado tales proezas que han sido capaces de convertirse en historia y en leyenda. Desde el sargento Stubby salvando vidas en la Primera Guerra Mundial, hasta la gorila Coco, que era capaz de hablar más de 1000 palabras en lenguaje de sordomudos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Los animales más famosos de la historia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Hace 15.000 años, la historia de los hombres cambió. Vivíamos solos, vivíamos en medio de bosques, de selva, de desiertos, vistiendo con apenas taparrabos en aquella época. Y de repente, como comentaba al principio, dejamos de estar solos. Porque en una cueva, casi con toda seguridad en Anatolia, la actual Turquía, hombres y lobos convivieron juntos. Y aquellos grandes animales de gran ferocidad fueron perdiendo parte de su agresividad para poder estar junto a nosotros. Y eso de ir perdiendo agresividad no es solamente algo metafórico, sino que realmente su cuerpo y hasta su cerebro se transformó. Los lobos que se adaptaron a vivir con los seres humanos perdieron un 20% de su tamaño cerebral, y eso hizo que pudieran perder mucha agresividad. Y así comenzamos un nuevo viaje, el viaje de una vida, junto con compañeros que no eran humanos, junto con animales. Para algunos, prácticamente nuestros hermanos, muchos de cuatro patas como los perros. Yo los amo y reconozco además, y lo digo públicamente, que hay veces que amo mucho más a los perros que a los seres humanos. Ellos jamás te van a traicionar. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanQVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, los programas que estamos haciendo especiales por Navidad. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso, para vuestras preguntas y opiniones, ya tenemos un numeral en Twitter que es Animales Caracol. Repito, Animales Caracol. Y aquí en Noche de Misterio lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, recomendaros también un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. La vida del hombre cambió cuando empezamos a convivir con los animales. Primero fueron los perros, luego domesticamos los caballos, luego también animales que tenemos en la granja y que nos dan comida. Y los animales nos han acompañado en absolutamente todo. Guerras, conquistas, alegrías, penas, tristezas. Son parte de la sociedad humana. Hay quien no le gustan mucho los animales. A mí me fascina, y lo digo así de claro y de tajante. Amo a mi perro, Tito, que está por aquí ahora al lado mío. Un bernés de la montaña, pesa el bicho 45 kilos. O sea que si se esfuerza un poco y come un poco más, casi que me va a superar en kilos a mí. Y no os imagináis lo que me cuesta el pienso. El cuido, decís aquí en Colombia.
Bueno, señores, y ya sin más preámbulos, arrancamos el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestra invitada esta noche, Joana Arenas, y para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio en este momento en directo, todos aquellos que nos sintonizan a través del dial en el radio o en la aplicación de Caracol Radio para dispositivos móviles. También un abrazo muy especial para las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Juan G, esta noche un programa muy especial para mí, también amo a los animales, para mí es un programa entrañable, dar a conocer este tipo de historias donde estos compañeros de nuestro camino se convierten en algo más. Y esto es una investigación que vamos a desarrollar en la próxima hora aquí con mi hija Kitty Bastet, mi gatita, aquí durmiendo al lado. Así que hoy estamos muy acompañados de animales, Juan G. Sí, me parece maravilloso. ¿Sabes? Por ejemplo, que hay estudios científicos que demuestran que dormir junto con perros es bueno. Me imagino que también a lo mejor lo hay de los gatos. Yo me leí el de los perros porque es lo que más me interesa, pero me pareció súper curioso. Efectivamente, hace que tengamos menos ansiedad dormir con perros, así que por si alguien de estos que empieza a molestar, que no se puede meter el perro en la cama porque no sé qué, porque bla bla, porque no, pues el perro está limpio y está bien, puede dormir contigo perfectamente, el mío lo hace, el problema es que como tengo una cama de matrimonio así pequeña, a veces que los dos cabemos justito, pero bueno, porque es gigante, pero por lo demás todo perfecto. Y bueno, y también es esta noche parte de Noche de Misterio y lo ha sido infinidad de veces. Tenemos aquí a la periodista Joana Arenas, que trabaja en Red Más, en el programa Más Allá. Joana, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Hola Juan G, hola Alejo, feliz Navidad. Vengan, ustedes tienen animalitos, yo amo los animales, pero no tengo. ¿Se vale tener uno de peluche? Tengo una vaca de peluche. Bueno, pues... Hombre, una vaca de peluche, te podías haber con perro, pero la vaca de peluche ya... me ha dejado en shock. En la década de los 60 del siglo pasado, había un chimpancé que capturaron de niño muy pequeñito en Centroáfrica y que llevaron a Estados Unidos. En principio lo llevaron para el programa espacial, ya que se experimentaba con perros, con primates, con absolutamente todo. Pero bueno, este chimpancé llegó a Estados Unidos y dejaron que lo adoptaran dos psicólogos de la Universidad de Nevada. Le pusieron de nombre Washoe y intentaron hacer un experimento con Washoe que a mí me parece fascinante y que sigue siendo a día de hoy todavía tremendamente polémico. A Washoe le enseñaron a hablar con el idioma, el lenguaje de los sordomudos. Y no lo hacían por recompensa, no lo hacían dándole premios, condicionando su conducta, sino que lo que intentaron es que Washoe se criara como un niño más. Y entonces pusieron un remolque de un camión en el jardín de la casa para que tuviera su cuarto de juegos y lo tenían todo el día con ellos e intentaron educarlo como un niño. El caso es que Washoe llegó a aprender 350 palabras. Ojo con esto, que son un montón de palabras. Y aparte de que él sabía con sus manos gesticular 350 palabras, que una conversación medianamente mínima así se puede tener a partir de 200, cuidado, pues bueno, pues él entendía mucho más de 350 palabras, ¿vale? Entonces, claro, el comportamiento de Washoe era increíble porque, por ejemplo, cuando veía una cosa que no podía explicar con las palabras que él sabía, se las inventaba. Por ejemplo, un día vio un pato y entonces dijo, pájaro, agua. Claro, pájaro de agua. Wow. Entonces, Claro. Entonces, claro, él iba inventando palabras para cosas que no sabía qué eran. Bueno, esto creó una gran polémica en la ciencia. Washoe murió a principios de este siglo. Creó una gran polémica en la ciencia. Unos decían que no, que aunque el lenguaje no fuera condicionado, realmente dentro del cerebro del chimpancé sí era condicionado, y que los primates
no podían tener inteligencia abstracta, que es lo que hace que realmente el ser humano sea el bicho más inteligente del planeta. Yo soy de los que piensa que sí, que Washoe realmente sí tenía inteligencia abstracta, aunque menos que nosotros. Bueno, pues después de toda esta polémica, hubo otros científicos, en concreto de la Universidad de Tennessee, que dijeron, ¿y si en vez de con un chimpancé probamos con otro primate? Y entonces estos señores le dieron a un orangután, que este ya sí había nacido en cautiverio, había nacido en un zoológico norteamericano, y esta es una de las historias más tristes que he contado en mi vida, porque me parece una historia tristísima. Bueno, pues este orangután, que le pusieron de nombre Chantec, para mí el fallo del experimento fue el siguiente: no lo criaron como un niño más en un hogar convencional como hicieron con Washoe. Bueno, a este lo tenían en la Universidad de Tennessee, los psicólogos, y este ya aprendió, ojo con esto, 600 palabras y entendía más de 1000. Ojo con esto, que yo conozco gente que no entiende, que no dice 600 palabras y que no entiende ni 300, cuidadito. Bueno, pues este sabía más de 600 palabras y entendía más de 1000. Era muy chistoso, pues porque, claro, se crió en la universidad, le encantaba ver los estudiantes, lo tenían por allí, por los patios, por las facultades, dando vueltas, y el problema es que era tremendamente inteligente. Y por la noche lo encerraban en una jaula y el tipo aprendió a robar las llaves, robaba las llaves y se escapaba por las noches, efectivamente. Y se escapaba, se iba por ahí de vuelta y luego volvía. No es que no, o sea, pues se iba de parranda, pues como hacía yo de joven, se iba de parranda y luego el hombre regresaba. Entonces, esta historia es tremendamente curiosa porque, bueno, era tremendamente inteligente. Por ejemplo, le encantaban las hamburguesas. Y entonces, si cualquiera en la universidad lo agarraba, decía, oye, vente para acá, Chantec, el tipo se subía al carro y entonces te iba marcando en lenguaje de sordomudos por dónde tenías que ir para ir a la hamburguesería que a él más le gustaban las hamburguesas. No. Sí, era capaz de ir guiándote, como diciendo, pues está en tal esquina de tal cuadra, en tal sitio, y entonces te iba guiando y hasta que le llevaba y se comía su hamburguesa feliz y contento. Bueno, pues una de las noches que se escapó, y nunca jamás sabremos qué sucedió, porque obvio solo tenemos una versión, no las dos, es que agredió a un estudiante de la universidad. Pero bueno, yo siempre digo, no sabemos qué le hizo el estudiante, porque también me parece muy raro. Exacto. Que el simio nunca hubiera tenido una conducta agresiva y aquel día y de repente atacara, sí, no claro. No sería el estudiante, con perdón, que no sé el nombre ni lo voy a decir, un imbécil, y fue a molestar a Chantec tanto que Chantec lo que hizo fue reaccionar. Porque si Chantec le dio un tortazo y yo estoy delante, le pego un tortazo más al caballero por molestar al orangután que no se metía con nadie. Pero bueno, esto fue un escándalo en la Universidad de Tennessee y el pobre Chantec lo mandaron a un sitio horrible, lo metieron en una jaula durante 11 años. Ay, no, qué triste. Entonces le dio depresión, tenía ansiedad, no se movía, claro. Nadie sabe cómo no se murió, fue horrible, hasta que menos mal que una de las psicólogas que trabajó con él, pero fijaros qué crueldad la humana, ¿eh? Una de las psicólogas que trabajó con él en la Universidad de Tennessee fue al sitio donde lo tenían encerrado, un centro de primates, y fue capaz de hacer que lo sacaran. Bueno, si entráis en Oculto tras la sombra, veis el vídeo, la cara del orangután, bueno, da pavor, el pobrecito, cómo estaba, o sea, horrible. Total, que después de 11 años lo sacaron y lo mandaron ya sí a un zoológico donde pudo vivir con otros orangutanes de una forma tranquila, en un entorno abierto. Y es una cosa muy chistosa, porque cuando lo llevaron al zoológico, él decía que no era un orangután, que él era un humano orangután, y al resto de orangutanes los llamaba perros rojos. Perros de... Sí, claro, los veía diferente por cómo se crió, es lógico también, ¿no? Claro, no era capaz, aunque estuvo con los orangutanes sin ningún problema, y nunca dio ningún problema de agresividad, quiero recalcar esto también. Se relacionaba con los orangutanes, pero le gustaba más relacionarse con los seres humanos.
Claro. Y esto es una cosa muy, muy loca. Hay que decir, Chantec no tuvo hijos, pero Washoe, el chimpancé que tuvo hijos, a sus hijos empezó a enseñarle el lenguaje de signos. O sea, el concepto de cultura y de conocimiento heredado, Washoe lo desarrolló. Es una cosa increíble estos experimentos que se hicieron con primates. Y voy al último gran experimento que se hizo con primates, que este fue con una gorila, igual nacida en cautiverio. Desde bebé se la llevaron a la Universidad de Stanford y ahí hicieron una mezcla de experimentos entre lo de Washoe y lo de Chantec. O sea, dijeron, no metamos la pata otra vez, vamos a hacerle, sí, en la universidad, pero aparte un habitáculo gigante que tenga su casa, su jardín, donde moverse. No lo encerremos por la noche en una jaula, así como hacíamos con Chantec. Y Coco, la gorila, agarraos, porque esto sí es fuerte, Coco aprendió más de 1000 palabras en lenguaje de signos, manejaba más de 1000 palabras. Increíble. Y entendía más de 2000. Yo conozco mucha gente que no entiende 2000 palabras, o sea, pero muchísimas. No voy a decir nombres, pero bueno, si vamos al Congreso de la República, más de la mitad. Pero bueno, hay menos de 50, Juanje. Hay menos de 50 que lleguen a las 2000 palabras, seguro. Pero bueno, en todos los congresos, en el de España igual, no te creas. Entonces, bueno, pues lo de esta gorila es increíble. Porque está en la Universidad de Stanford, incluso llegaban a hacer con ella videoconferencias en las que le respondía a los internautas y todo. Hay una historia muy curiosa. Si veis los vídeos de Coco, la gorila, tenéis uno, por ejemplo, también oculto tras la sombra, pero si veis los vídeos es espectacular, porque era tremendamente afectiva. Ojo con esto, que un gorila tiene una fuerza absurda. Un gorila de un puñetazo puede romper un tronco. Si le pega un puñetazo a un ser humano, ni os cuento lo que queda del ser humano, básicamente nada. Y era tremendamente afectiva, tremendamente cariñosa. Necesitaba el afecto de sus cuidadores y de los psicólogos continuamente. Se veía en un espejo y decía, sí, yo soy la gorila, Coco, o sea, tenía conciencia de ella misma, separado del resto del entorno, y esto fue ya la mega polémica en el mundo de la ciencia, porque obvio, los de siempre, los escépticos, porque igual que si el lenguaje si era condicionado tal, es muy curioso porque en una de estas charlas que se hicieron por internet, porque a Coco le buscaron 2 novios, a ver si había forma de que tuviera hijos, y a ver si hacía igual que Washoe, le enseñaba a sus hijos este tipo de conducta, el lenguaje abstracto. Y nada, que no le gustaban los gorilas, le mandaron primero a uno y luego a otro, y entonces hubo un internauta que le dijo, oye, pero ¿por qué no te gusta el gorila? Si se le ve, parece ahí el tipo simpático y tal. Y además los gorilas también les enseñaron lenguaje de signos, aunque ya mucho más tarde que Coco, y no avanzaron tanto. Y entonces Coco dijo que no, que eran una porquería y que no le gustaban y tal. Entonces, claro, la psicóloga de Stanford se quedó blanca y dijo, no, es que como que se ha equivocado, ¿cómo va a decir eso? Y entonces Coco se enfadó y dijo, no, fulanito, uno de ellos lo comparó con un retrete, con un váter donde iba a hacer popó. Entonces sí, o sea, se enfadó muchísimo Coco. Y exactamente igual que hacía Washoe, cuando veía una cosa y no tenía la palabra, se las inventaba. Por ejemplo, un anillo, no sabía cómo decir la palabra anillo y dijo, una pulsera, pero para el dedo. O sea, era tremendamente inteligente. Coco falleció hace 2 años. No sé ahora mismo, que me imagino que sí, que la Universidad de Stanford intentarán seguir haciendo ese tipo de experimentos, aunque tienen mucha polémica. Porque a los animalistas, a muchos animalistas, no les gustan porque entienden que es desnaturalizar a los primates. Y otros científicos, haga lo que haga el orangután, el chimpancé o el gorila, siguen diciendo que eso no sirve para nada y bla, 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 bla. Desde mi punto de vista, y en mi opinión, la vuestra a través del numeral Animales Caracol, desde mi punto de vista, el que se hagan experimentos con primates
obvio, nunca sacarlos de su entorno natural, no irnos al Congo a sacar gorilas ni cosas de estas, pero si son criados en zoológicos, sacar algunos de estos primates para ver hasta dónde puede llegar ese punto de interacción con los seres humanos y hasta dónde pueden avanzar en el lenguaje y ver cómo puede afectar eso a la ciencia en plan positivo, a mí sí me parece bien. Luego ya cada uno a través del numeral Animales Caracol que diga lo que le parezca. Joan Arenas, ¿a ti qué te parece ese tipo de experimentos? ¿Tú los apoyas, no los apoyas? Ay, no sé qué pensar. Estoy un poco indecisa sobre mi postura respecto a eso. Me parece genial todos los experimentos que contaste, Juanje. Y además que lo que demuestran es la capacidad que tienen estos animales de poder aprender muchas cosas que nosotros nos creemos exclusivos para eso como hombres. Pero también creo que de alguna manera en esos experimentos pueden abusar un poco también del animal, ¿no? Exagerando de pronto ciertas cosas. Entonces, no sé, no tengo una postura concreta al respecto. Muy bien, a mí sí me parece bien, pero si no tienes postura concreta me parece perfecto. Antes de decirle a Alejandro Bernal que dé su opinión, que voy a hacerlo ya, fijaros en una cosa, y os recomiendo que leáis artículos sobre esto, son muy fáciles de encontrar en Google, imágenes, algunas también, algún vídeo también. La religión de los chimpancés, ¿habéis escuchado alguna vez esto? Hace unos años en Centroáfrica, diferentes naturalistas vieron cómo un grupo de chimpancés llegaba y se ponía delante de un árbol muy enorme del bosque, entraban como en trance y tiraban piedras, como si para ellos ese lugar fuera sagrado, como si simbolizara ese árbol la madre naturaleza, por ser el árbol más antiguo de la zona. Algo que me impactó de una forma increíble. Alejandro Bernal. Juanje, la afectuosidad que tenía Coco era tan brutal que incluso ella llegó a adoptar un gatito, a tenerlo como mascota. O sea, de esa manera ella se contemplaba en su hermandad con los demás animales. Era tremenda, y en una oportunidad Juanje dio un mensaje que para algunos es apocalíptico. Le preguntaron sobre qué opinaba de lo que estaba sucediendo en el mundo, y Coco básicamente dijo que el ser humano era muy estúpido e instó a nuestra especie a cuidar el planeta. Es decir, por favor, no se demoren más, apresúrense y cuiden el planeta ya. La naturaleza los está viendo. Sí. Es que claro, quiero decir una cosa. Tú a Coco le ponías el noticiero y lo entendía. Es que es muy heavy esto lo que estoy diciendo. O sea, sabiendo 2000 palabras, tú pones el noticiero y lo entienden, pero vamos, o sea, de sobra. Entonces, ese lenguaje de Coco, que sigue teniendo también la misma polémica, pero es tremendo, porque además, ella cuando hablaba, decía expresiones como muy extrañas. Decía, yo soy gorila, yo soy flores, yo soy naturaleza. Hablaba así muy raro, ¿vale? Que es como que te impacta mucho. Y cuando empieza a decir en el vídeo, que ese vídeo se hizo viral, hombre estúpido, está destrozando la naturaleza, pues claro, pues es que es completa y absolutamente cierto, ¿no? Entonces, que veas a un gorila tener más reflexión que el señor Donald Trump, que se salió de los acuerdos de París, acrecentando así el problema del cambio climático, pues es algo que cuando menos impacta. Bueno, insultos a @Juanje Vallejo, no sé, me metí con Donald Trump, que para algunos es un dios, pero claro, es grave lo que está pasando, y ese mensaje de Coco pues era tremendamente espectacular. Yo creo que en casi todos los países del mundo a día de hoy ya está total y absolutamente prohibido tener simios, precisamente por eso, pues porque los simios pueden llegar a un grado de aprendizaje, o por ejemplo de llegar a tener ese razonamiento abstracto que nos asusta, y que bueno, pues yo creo que ya prácticamente en todos los países del mundo está prohibido tener simios. Solo lo pueden hacer zoológicos, que eso sí me parece bien, en un entorno obvio que tiene que ser agradable. Y también una cosa que es fundamental, creo yo, para estos animales y para otros, es que se regule cómo son los zoológicos del planeta.
Yo recuerdo... Total, Sí. total, porque es que hay unos zoológicos que son, o sea, Juanje, deplorables. No, No, horrible, nada que horrible. hacer. Mira, Nada yo que por hacer. ejemplo, Yo creo que sí necesitan una mayores condiciones de espacio para que los animales puedan sentirse en su hábitat y que además pues tengan el espacio suficiente para no estar estresados, para no estar tristes o agresivos también cuando la gente los visita. Es que también hay que entender un poco la psicología del animal, ¿no? Sí, si tú te vas, por ejemplo, a un zoológico de un país desarrollado, yo pongo el ejemplo, te puedo poner el ejemplo del zoológico de Madrid. En el zoológico de Madrid los espacios son gigantescos, los animales están perfectamente bien, tienen cuidadores y además veterinarios especializados en cada tipo de raza de animal y bueno, pues funciona perfecto. Yo recuerdo, y esa imagen me la llevaré toda la vida, estuve una vez, estaba en Perú, juraría que era en Iquitos, y tienen un zoológico allí muy pequeñito, y un jaguar en una jaula que era la mitad de mi dormitorio. Dios santo, qué pena. No paraba de moverse con ansiedad. O sea, vamos a ver, ese bicho necesita por lo menos 1000 metros cuadrados. Por lo menos 1000 metros cuadrados, obvio. Entonces, bueno, pues es triste y yo creo que cada vez además los zoológicos en el mundo cada vez van a ser menos, porque hasta ese tipo de condiciones, los animales que ya están en cautiverio bien, pero si no, es un problema. Bueno, señores, vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Animales Caracol. No os vayáis, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Animales Caracol. Y os hemos contado la historia de estos simios, que para mí es fascinante, ya que pudieron aprender el mismo lenguaje que tenemos nosotros, solo que al no tener cuerdas vocales, a través de signos como lo hacen los sordomudos. ¿Qué os ha parecido esta historia? Vuestros comentarios a través del numeral Animales Caracol. Y vamos a seguir por este paseo por algunos de los animales más asombrosos de la historia. Joana Arenas, ¿quién fue el sargento Stubby? Ay, el sargento estuvo más lindo, Juan, esta historia es hermosa. No, yo realmente estoy súper conmovida con las historias de hoy. Pues mire, fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, el único ascendido a sargento por méritos en el campo de batalla, este animalito. Resulta que un soldado llamado Robert Corron se encontró a este animal, que era un cachorrito, lo adoptó. Y en medio, digamos que de su entrenamiento para ser soldado, lo que hizo fue enseñarle ciertas cosas a Stubby. Entonces le enseñó a saludar como soldado, le enseñó pues ciertas, a dar la pata, a olfatear ciertas cosas, de manera que este animalito fue aprendiendo también como mucho la estructura del entrenamiento de campo de un soldado, ¿no? A detectar olores, a detectar lugares, a esconderse. Realmente él lo entrenó muy bien. Y cuando pasaron del campo de entrenamiento, cuando ya le dijeron a Conroy que debía ir a la guerra, pues él lo que hizo fue esconder a Stubby. Lo escondió. Imagínense, este personaje llegó y lo escondió, lo encaletó, diríamos aquí en Colombia, y se lo llevó para la guerra. A la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial, sí señor. Y entonces cuando iban rumbo a Francia, pues a bordo del barco en el que iban, pues lo que pasa es que descubrieron que el perrito iba ahí. El comandante descubrió al perro, a Stubby, pero ¿qué hizo Stubby cuando se encontró con el comandante? Fue hacerle el saludo de soldado. Dios ponía santo. Su patita en la cabeza, su patita sí, en su ceja. Entonces, pues por supuesto, el comandante, pues ya no podían hacer nada, no iban a dejar el pobre perrito a la deriva.
y pues decidieron llevarlo con ellos a la Primera Guerra Mundial, al campo de batalla. Pues resulta que semanas después del inicio de esta guerra, empezaron a darse cuenta que Stubby pues tenía muchas habilidades, ¿no? Sobre todo para encontrar a soldados que estaban heridos entre muchos cadáveres, ¿no? Entonces él, a través del olfato, lo que hacía era descubrir a esos cadáveres, quitar los cadáveres y encontrar a esos soldados que estaban allí apenas heridos, exacto, muy mal heridos, y avisaba, obviamente, pues con el ladrido, que allí estaban y finalmente podían rescatar a esos soldados. Digamos que esa fue la función principal de Stubby, pero adicional a esto, pues como estaban en una guerra, pues lo primero fue que también estuvo herido en medio de ese campo de batalla. Resulta que este perrito recibió una granada de gas mostaza que pues lo puso muy sensible y a olfatear este líquido, pero en vez de ser algo negativo se convirtió en algo positivo, porque esto le ayudó a determinar o a detectar mucho más fácil este tipo de bombas, de granadas, y así avisarle a los soldados para que no estuvieran o no fueran a caer en esas trampas. Hay que decir que eso es muy importante, porque la primera vez que utiliza un gas mortal en una guerra fue en la Primera Guerra Mundial. Ese gas era utilizado por los alemanes, y para los seres humanos, obvio, pues resulta que el gas era indetectable hasta que ya lo tenías encima y te estaban muriendo. Exactamente. Esto obligaba a cosas que van a parecer un poco curiosas, y es que lo único que se les ocurrió a los soldados era mojar trapos con pipí, con su pipí, y eso hacía que el gas fuera un pelín menos mortal. Aún así era una cosa terrible. Y de repente, mira por dónde, Stubby, el sargento Stubby, con su olfato era capaz de detectar el gas mostaza antes que los seres humanos, y los avisaba unos minutos antes, que era crucial para poder esconderse y poder sobrevivir. O sea que fijaros, si no dejan llegar a Stubby a ir a la guerra, hubiera muerto muchísima más gente en ese batallón. Así es, exactamente, que era el batallón de infantería 102, a ese era el que pertenecía a Stubby y su dueño Conroy. Y efectivamente, como usted lo explica, Juanje, gracias a que este perrito podía detectar este gas pimienta, gas mostaza, pues entonces de esa manera avisaba, y ellos lo que hacían era cubrirse, los soldados se cubrían y pues evitaban contagiarse con esto. Pero hay otra hazaña de Stubby que es, digamos, que la más destacada en toda la información que se encuentra de este perro, y es que logró localizar a un espía enemigo que estaba infiltrado, obviamente. Pues resulta que es muy muy bueno. Resulta que este animalito logró detectarlo y pues lo atacó de cierta manera, le mostró los dientes, se le lanzó encima, y se dieron cuenta, los soldados estadounidenses fueron a mirar a ver de qué se trataba y determinaron efectivamente que era un espía. Imagínense esto, gracias a Stubby. Héroe de guerra, pero un héroe de guerra. Exactamente, era completamente un héroe, Juanje. Ya después que terminó la Primera Guerra Mundial, pues llegó a Estados Unidos y era toda una celebridad. De hecho, varias mujeres le cosían ropa, saquitos, para recibirlos cuando llegaran, mujeres de los mismos soldados, porque le agradecían a Stubby por haber ayudado en medio de esa batalla, y los soldados mismos pues lo convirtieron en toda una celebridad. Resulta que este perrito murió en 1926, murió de una muerte tuvo una muerte natural, y hoy es uno de los animales que guarda en el Instituto Smithsonian. Este instituto es un complejo de museos de educación e investigación de los más grandes del mundo. Sí. Y ahí está Stubby, ahí está su cuerpo, se encuentra disecado y conservado. Recibió
medalla de oro de la Sociedad Humana de Estados Unidos. Recibió la banda de herido en combate también. Entonces es el más condecorado de la Primera Guerra Mundial, imagínense esto. Y además era un perrito que simplemente se coló en medio de este batallón. Y a una película animada del 2018 que se llama Sargento Stubby, donde se cuenta pues toda la travesía de este animal. Y luego una cosa curiosa, ni siquiera era un perro de raza, era una mezcla entre pitbull y terrier, era un chucho así. Exactamente. Y claro, es curioso. Era un perrito callejero. Sí, como alguien le dio por adiestrarlo, cuando en principio no era un perro de raza. Pero, ¿qué va? Pues el tipo funcionó, imaginaros, hasta capturó un espía alemán. O sea, un aplauso para el sargento Stubby. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Animales Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué te parece la historia de Stubby? A mí me encanta, Juanje, porque usted sabe que yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una de las historias que les voy a exponer más adelante tiene que ver con un héroe de guerra, un oso, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Stubby yo creo que fue un animal que se amoldó muy bien a las condiciones, Juanje, y era algo clave que comentaba Joana hace unos minutos. En una guerra en la cual el olfato era clave por el uso de los gases, y claro, este animalito pues fue bastante útil para las tropas en ese entonces, en esta otrora guerra de trincheras. Sí, la historia es fascinante y además algo que nadie podía llegar a pensar, porque nadie imaginó que se iba a inventar un gas capaz de matar como fue el gas mostaza en esa Primera Guerra Mundial. A día de hoy, bueno, fabricar ese tipo de cosas está totalmente prohibido por la Convención de Ginebra, pero bueno, los perros realmente en momentos clave, los animales, en momentos tan duros como son una guerras que hacemos los humanos, no los animales, pero nos pueden ayudar a sobrevivir. Y esto creo que es muy importante. Y hablando de guerra y de animales, Alejandro Bernal, ¿quién era o quién fue el oso Wojciech? Juanje fue un auténtico héroe condecorado por los aliados por su actuación en la batalla de Monte Cassino, una de las batallas más importantes de esta conflagración mundial. Pero ¿cuál es la historia de este pequeño osesno que se convirtió en miembro participante del ejército polaco durante esta incursión militar? La historia es así. En 1941, luego de un ataque alemán a la Unión Soviética, hay que recordar que en ese entonces ya los nazis estaban ejecutando la Operación Barbarroja, más de 3 millones de soldados alemanes invadiendo la Unión Soviética. Resulta que en una de estas incursiones, Juanje, 26,000 civiles y 40,000 soldados quedaron exiliados. Entre esos 40,000 soldados había una división, la Compañía 22 de Artillería del Ejército Polaco. Estaban vagando por esta parte de Eurasia, prácticamente en este límite, cuando de repente uno de estos soldados encontró a un niño que tenía una bolsa muy extraña, se acercó, le preguntó de qué se trataba y el niño le confirmó que era un osesno. Cuando los soldados lo vieron, quedaron absolutamente enamorados, le ofrecieron algunas cosas para que el niño les entregara el osesno y finalmente lo convencieron al entregarle una pluma, un bolígrafo de mucha calidad. Bueno, fue desde ese momento, Juan Jesús, el oso pasó a ser una parte súper importante de esta compañía de artillería del ejército polaco. Es más, se comenta que los soldados improvisaron un biberón, era un osesno muy pequeño, con una botella de vodka, la vaciaron, consiguieron algo de leche y se la dieron al osesno que se crió con ellos. Era prácticamente la mascota de esta compañía, compartía con ellos, se sentaba con ellos a comer, Juan Jesús, o sea, en la misma mesa de los soldados le daban un espacio al osesno. Comentaban algunos de los compañeros que compartieron con él en esta compañía de artillería, que muchas veces al oso le gustaba infiltrarse a las duchas, le gustaba tomar baños repentinos e incluso algunas veces le jugaba pilatunas a los soldados cerrándoles las duchas mientras ellos estaban bañando. Su nombre proviene del eslavo Wojciech, que significa el feliz guerrero, así lo quisieron llamar por ser como este compañero que les alegraba la vida en el campo de batalla. Le enseñaron a tomar cerveza, le enseñaron a fumar, eran hábitos que tenían los soldados polacos y pues el oso también
los adoptó en ese contexto. Le gustaba robarse los huevos, Juan Jesús, de sus compañeros soldados, porque hay que entender, uno es un animal de tamañas dimensiones, tiene que comer mucho. Muchísimo. Y las raciones de los soldados eran muy escasas, entonces el oso se robaba a veces parte de las raciones de sus compañeros para compensar su alimentación. Para completar el almuerzo. Hay un hecho que de hecho se señala el ejército polaco, y es que en una oportunidad un espía alemán se infiltra en el espacio que tenían los polacos para guardar las municiones. Cuando se entra este espía, parece que quería sacar unas armas como tal, y el tipo quedó aterrado al ver un oso de más de 2 metros ahí durmiendo, porque el oso dormía ahí. El tipo salió corriendo. Salió espantado. Y no pudo hacer nada. Bueno, avanzó el tiempo y llegó Juanje enero de 1944, algo que se conoció como la batalla de Roma por parte de los aliados. Otros lo denominan la batalla de Montecassino. Dato histórico, Juanje, fallecieron más de 75.000 soldados, 55.000 aliados, 20.000 alemanes. ¿Qué pasó en este contexto? Esta división del ejército polaco, hay que recordar que Polonia en ese entonces hacía parte de los aliados, le dijeron, bueno, necesitamos refuerzos, vayan allá, y los soldados dijeron, vamos, pero vamos con el oso, no lo vamos a dejar solo. Al inicio, pues como que las personas que estaban preparando la táctica de la batalla dijeron, no, o sea, el oso va a ser un estorbo, y los soldados dijeron, no, vamos con él o no vamos, o sea, lo toman o lo dejan. Bueno, le permitieron participar en la batalla, y comentan que cuando estaban en el fragor, en el intercambio de disparos y de detonaciones, de repente el oso, sin que nadie le hubiese enseñado, comenzó a entregarle piezas de artillería a sus compañeros para que comenzaran a bombardear a los alemanes. Cuando esto pasó, todos quedaron estupefactos, porque comentan que seguramente el oso, al estar viendo a sus compañeros que realizaban esta acción, pues él quiso ayudarles y colaborarlos. Pues en efecto, debido a esta ayuda que les brindó el oso Wojtek, la mayor cantidad de los compañeros de esta división de artillería sobrevivieron a esta batalla, les reitero, muy cruenta, 75.000 muertos, y por esta acción de guerra, pues al oso Wojtek le suministraron una condecoración. De hecho, sus compañeros pidieron que lo ascendieran al rango de cabo, o sea, le solicitaron a sus superiores, y al finalizar la guerra, pues Wojtek se desmovilizó, se reincorporó, lo llevaron al zoológico de Edimburgo, en Escocia, para ser criado junto a otros osos. Sin embargo, Juanje no se pudo adaptar. Comentaban que el oso se sentía como muy triste, no era su contexto. Él se crió con humanos, se crió en un contexto de guerra. Durante años, es que es una historia muy heavy, muy heavy. Y las fotos son preciosas, Juanje, para que lo busquen los oyentes. Ponen Wojtek en Google y buscan las imágenes y ven un osito ahí al lado de unos soldados, luego un oso enorme. Es más, la compañía de esta división del ejército polaco adoptó como logo, como símbolo de ellos, un oso cargando una pieza de artillería. Este era el símbolo con el cual se identificaban todos ellos. Finalmente, Wojtek falleció el 15 de noviembre de 1963 a los 22 años de edad, bastante joven para ser un oso adulto. Lo que comentan sus cuidadores del zoológico fue que lamentablemente nunca se pudo adaptar a su vida en el zoológico. Comentaban que cuando sus compañeros de batalla lo visitaban, el oso se ponía muy feliz y les pedía siempre un cigarrillo para poder fumar con ellos. Es que claro, ahí lo correcto sería, hablando de un mundo ideal, que alguno de los soldados hubiera tenido una buena granja y el oso hubiera ido a la granja y hubiera estado con seres humanos, que es a lo que se acostumbró desde que nació. Entonces claro, de repente volver, ¿no?, a estar con osos, cosa que nunca había hecho, y en un entorno cerrado, pues el pobre tuvo que estar muy triste. Creo que tiene hasta una estatua. Sí, Juanje, tiene dos monumentos. Uno en Cracovia, en Polonia, y el otro en Edimburgo. De hecho, se le han hecho peluches conmemorativos y hay cervezas artesanales allá en el este de Europa que tienen el logo de Wojtek. Pues nada, si algún día voy al este de Europa, me voy a tomar un cervezón enorme a la salud del Wojtek. Hay que pensar también, esto es una reflexión mía, no sé qué opináis a través de Animales Caracol, del numeral. Cuando uno está en una guerra, tu país ha sido conquistado, como pasó con Polonia, no sabes ni qué parientes tienes vivos o muertos, ni siquiera tu familia. De repente un animal que con sus tonterías y tus cosas te saca de lo cotidiano,
yo entiendo perfectamente cómo esta gente dijo, no vamos a la guerra ya, sino con el oso. Claro. Ujú. Sí, sí. Es más, creo que lo hicieron varias veces, porque Sí. les tocó ir a África Sí, y sí, también también. dijeron igual, que le pusieron problemas para meter el oso en un barco y dijeron, o vamos con el oso O no vamos. o aquí nos O no quedamos. vamos, O no claro. vamos. O sea, claro. Hay que entender esto, me parece una historia. Es que es el realmente contexto, ¿no? Semejante situación tan tensionante, estar entre la vida y la muerte a cada instante, pues, y encontrar de cierta manera un refugio en un animal, en las cosas que hace, porque seguramente se tontería, divertían con él, claro. lo que decía Alejo, fumaban con él, tomaban con él. Entonces era el momento de dispersar toda su mente y esa situación tan bélica que estaban viviendo. Sí, claro, o sea, yo creo que es algo, fue algo crucial y por eso ellos se negaban a ir a las batallas y no iban con el oso. Y es increíble, el oso Claro. se acostumbró desde niño a la guerra y vivió en la guerra. Y es increíble cómo al ver una situación muy tensa en la que sus compañeros no hacían más que dar piezas de artillería por propio instinto, dijo, pues no entiendo Ujú. esto, pero seguro que hago falta. Y claro, con la fuerza que tenía, pues obvio, movía piezas de artillería mucho más rápido que un ser humano, obvio. Claro. Y también el tema de la adaptación, porque mira que cuando regresó no pudo convivir tan fácilmente en el zoológico o con otros similares a él. Es también eso, ¿no? Sí, eso Que me se parece muy... salen de su contexto. Eso me parece duro. Y creo que a día de hoy no Mm. pasaría algo así en el sentido de que habría que buscarle un entorno especial y diferente a un animal que ha vivido algo así. Es el gran error, por ejemplo, que hubo con Chantec, que hablábamos antes del orangután, ¿no? Ujú. Tienen que haberle buscado un entorno obvio completamente diferente. Bueno, y hay animales también que han hecho historia porque han sido capaces de ver cuando los seres humanos necesitamos más afecto. Y creo que no hay momento más clave para que nos den afecto que cuando un ser querido falleció. Hay un caso en España que es muy espectacular. Joana Arenas. ¿Quién es Moro? El perro que acompañaba a los muertos. Ay, esa. No, Juan, es que usted me puso este programa ahí de pura ternurita. Yo no, ¿qué es esta historia tan espectacular? Yo esa historia, es una historia, ahora la vas a contar tú, que incluso me pone irascible cuando la cuento por Ujú. el final, no voy a adelantar nada. Un final Joana, muy triste, muy muy triste, un triste, final muy muy, muy triste. triste, muy cruel, muy... No, o sea, no hay tampoco como más palabras para describir ese final. Pues mire, en el municipio Fernán Núñez de la provincia de Córdoba, en Andalucía, España, que usted conoce por supuesto Sí, perfectamente, nací allí señor, al final. pues llegó un perrito. Llegó un perrito ahí callejero, abandonado. Hay varias teorías sobre Moro. Lo pusieron Moro, ¿no? Hay varias teorías. Algunos decían que había sido abandonado en la carretera por algún camionero y pues logró ubicarse, digamos que en ese municipio. Otros dicen que lo vieron al lado del cadáver de su dueño y que finalmente se quedó ahí también en ese lugar. Nadie sabe exactamente cómo llegó Moro hasta Fernán Núñez, pero el caso es que el perrito estaba allí, empezó a adaptarse y la gente del municipio pues empezó también a conocerlo y a darle un poco de comida, a cuidarlo. Era toda una personalidad dentro de este lugar. Pero lo curioso era que este animal parecía saber cuándo alguien iba a fallecer. ¿Por qué? Pues resulta que cuando de alguna manera una persona, un habitante de este lugar, pues estaba como muy enfermo, Moro se acercaba a la puerta del lugar donde estaba, ya sea o el hospital o su casa, y permanecía ahí, se quedaba ahí como si fuera un localizador, una cosa así, allí se quedaba. Y luego, pues, esta persona fallecía y lo más interesante de todo era que Moro siempre acompañaba a ese entierro, a esas personas que iban en la procesión con sus seres queridos para llevarlos finalmente hasta su morada. Pero era que no era una vez, era Lo hizo siempre, siempre. Sí, sí. siempre que fallecía
alguien del pueblo, pues Moro era el primero en estar encabezando ese desfile fúnebre. Fue tan famoso que no solamente fueron los periódicos locales los que sacaron esta historia, sino también los nacionales e incluso internacionales fueron a hacer un informe acerca de esa historia de Moro, porque era bastante particular. Resulta que era tan particular esto y esta conexión que había con él, que luego de que dejaban a esta persona allá en el cementerio, Moro volvía a acompañar a sus familiares hasta el regreso a casa. Era como si, de alguna manera, lo que decía Juanje al inicio, como si les brindara consuelo a quienes estaban sufriendo por esa pérdida. Como si detectara la tristeza humana. O sea, cuando alguien estaba falleciendo, iba allí en un momento en el que la gente moría en las casas, no como ahora que mueren en los hospitales normalmente, iba hasta la casa como si detectara esa tristeza y acompañaba a la gente a llevar el ataúd, y luego volvía de regreso con los familiares consolándolos. Una cosa increíble, lo hacía por instinto, sí señor. Exactamente, por instinto. Entonces muchos también empezaron a tenerle un poco de temor a Moro, porque decían que era como un mensajero de la muerte, como un mal augurio, que si el perrito se ubicaba en cierta casa era porque ahí iba a fallecer alguien, en fin. Entonces muchos empezaron a tenerle como ese temor. Y otros empezaron a buscar de alguna manera una explicación de lo que hacía Moro. Entonces decían que era una conducta normal, que él simplemente buscaba los lugares donde había mucha gente para que la gente le diera comida. Pero atención, es que él no iba a las bodas, él no iba a los bautizos, él no iba a las fiestas, no. a ningún otro evento, solo a los entierros, cuando fallecía alguien. Y falta un minutito, con lo cual te tengo que contar la historia para que terminemos. Okay. Bueno, el final de la historia es muy triste, como algunos empezaron a decir que si daba mal agüero, que si no sé qué. Parece ser que llegaron un día unos borrachos y lo mataron de una paliza. Ojalá se pudran todos en el infierno, por mi parte. Y bueno, chicos, 10 segunditos tenéis cada uno para despedidos. Joana Arenas, tus redes sociales. Juanje, @yarenasb, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, ahí dándoles información sobre el misterio. Muchísimas gracias, Alejandro Bernal. 10 segundos, tus redes sociales. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3. Y como conclusión, muy sencillo, señores. Nunca desprecien un animal, porque tiene los mismos sentimientos que nosotros, incluso algunos mejores que los seres humanos. Nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.